Hey, vení a hablarlo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De lo que pasó esta semana. Un saludo para todos nuestros oyentes, bienvenidos al episodio número 61 de Hablalo. Hoy nos encontramos en cabina Juan Pablo Cardona y Juan Pablo Ortiz. Hoy vamos a hablar de un tema que está marcando la agenda pública en el oriente antioqueño, la constitución del área metropolitana del Valle de San Nicolás. Sí, es que el próximo 9 de noviembre se realizará una consulta popular en todos los municipios del Valle de San Nicolás, exceptuando Marinilla, que en este caso pues no participó del proceso. Antes de esta fecha, los medios errante y de la urbe estaremos realizando un debate en la Universidad de Antioquia, seccional de Oriente, con el fin de brindar a la comunidad la información suficiente para que pueda votar con la mayor de la lucidez. Para alrededor de todo este proceso de la conformación del área metropolitana, pues ya se han creado 54 comités, donde algunos están por el sí, otros están por el no, pero estamos como en ese momento de esa campaña, ¿no? Esa campaña en marcha con discursos, estrategias que buscan pues al fin y al cabo incidir en esa votación de los habitantes del Valle de San Nicolás. Además, las distintas alcaldías de la subregión, Río Negro, La Ceja, El Carmen de Iboral, Guarne, El Retiro, San Vicente Ferrer, El Santuario y La Unión, dejando a un lado Marinilla como ya lo mencionaste, están apoyando al sí y adelantan también campañas para impulsar esta decisión entre los ciudadanos. Pero bueno, en este caso, para poder entender mejor de qué se trata y todo ese tema acerca de esta figura asociativa, pues hoy tenemos el gusto, nos acompaña Alejandro Arcila, pero antes de que sigamos con él, veamos cuáles son las noticias pues, más importantes de esta semana. La docente universitaria y activista trans de Medellín, Victoria Saus, fue encontrada sin vida este pasado lunes 29 de septiembre en Santa Elena. Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe Vélez, fue condenado a 7 años de prisión domiciliaria. El pacto histórico definió el orden en que aparecerán sus candidatos presidenciales, Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero. Se aprobó el proyecto de ley que busca regular la eutanasia en Colombia. El desempleo en agosto cayó al 8.6%, la cifra más baja desde el 2001. En este episodio nos acompaña Alejandro Arcila. Él es abogado y profesor de la Universidad Católica de Oriente. Además, también fue concejal del municipio del Carmen de Iboral. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí siempre es un gusto volver a la Universidad de Antioquia y a la emisora también, y a los medios de la universidad que son muy importantes en mi vida, pues no solo como medios de comunicación, sino como cosas que siento que hacen parte de mí. Sí, también qué bueno que en este espacio que suele hablar mucho de temas de Medellín estemos 3 personas del Oriente, en este caso Río Negro, La Ceja y El Carmen. Así es, me parece que es muy importante también en la dinámica de regionalización de la universidad y también pues porque creería yo que la segunda sede más importante de la universidad es la seccional del Oriente Antioqueño y que las preguntas del Oriente son fundamentales también para el departamento de Antioquia, entonces es muy importante que el Oriente se escuche en los medios de la universidad claramente. Totalmente. Sí, que es una región también tan importante. Pero entonces, exacto, hablemos un poco de lo que está pasando. En este momento, el oriente antioqueño y específicamente lo que es el Valle de San Nicolás, pues estamos viviendo un ambiente de campaña, ¿no? Por un lado, las alcaldías de los municipios pues que firmaron esa acta de intención de la conformación del área metropolitana, pues obviamente haciendo la campaña por el sí, como promotores. Y al mismo tiempo pues los comités de las personas o que están a favor del sí o que están a favor del no. Entonces claro, se están formando los comités ciudadanos que defienden y exponen y esto pues ha generado evidentemente un debate intenso, ¿no? Diferentes argumentos, diferentes cuestiones de la población con respecto a qué va a pasar con la conformación de esa área metropolitana, qué beneficios trae o qué cosas malas pueden venir. Son esas preguntas las que se están generando. Sí, esta idea creo que para nosotros no es nueva, creo que la hemos escuchado ya desde hace un tiempo los que habitamos en el Valle de San Nicolás, en el Oriente, y es que desde los años 60 y 80 ya se hablaba de planes de ordenamiento regional, y en 2016 la Gobernación de Antioquia planteó por primera vez un estudio de factibilidad. Luego entre 2017 y 2018, Mazora y algunos alcaldes impulsaron la iniciativa, pero no prosperó.
El proyecto se reactivó en 2024 con sesiones en el Senado y un acuerdo de asociatividad firmado por 8 municipios. En este caso el que faltó fue Marinilla, como ya lo mencionamos, seguido por la radicación de la solicitud ante la registraduría para convocar una consulta popular. En 2025, tanto el Senado como la Cámara de Representantes emitieron conceptos favorables y se fijó la consulta para el 9 de noviembre. Y desde septiembre, desde el mes pasado, ya se adelanta esta campaña que estamos viviendo los habitantes. Empezó oficialmente la campaña el 9 de septiembre. Yo quiero contar algo antes de que empecemos con las Dale. preguntas sobre este antecedente que tú cuentas, que es muy interesante, y es que en el año 98 hubo una iniciativa de que se hicieran los planes de ordenamiento territorial de todos los municipios del altiplano, del oriente antioqueño, pues, del Valle de San Nicolás, que se construyeran de manera coordinada. Y hay un acuerdo de intención para construir planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial coordinados, y solo un municipio decidió no participar de esa construcción colectiva de los planes de ordenamiento territorial, y fue justamente el municipio de Río Negro. Y eso da cuenta también de unas diferencias que hay históricamente en la región sobre la centralidad que significa Río Negro o que quiere significar Río Negro frente a la planificación del resto del oriente antioqueño. Y creo que es un dato interesante que, digamos, también da cuenta de las formas en las que se ha intentado integrar la región y de las dinámicas que se han dado en estos fenómenos de integración. Sí, es curioso porque ahora Río Negro es precisamente ese municipio que va a ser núcleo. Claro, la centralidad del área metropolitana sería el municipio de Río Negro, y es un poco como en torno a qué se construye la integración. Cuando la integración se construye en torno a la centralidad de Río Negro ha sido muy activo y muy participativo en la creación de esos esquemas de asociatividad. Pero cuando la asociatividad es una asociatividad más horizontal, en la que todos los municipios participan en igualdad de condiciones, ha sido justamente quien ha puesto todas las piedras o digamos todas las talanqueras para evitar que eso se organice de esa manera. Sí, es un debate que siempre se ha tenido, exactamente toda esa cuestión histórica. Y justamente por eso, parte importante es qué es un área metropolitana según la ley colombiana y cuáles son esos requisitos que se tienen que tener para poderse constituir como esa figura asociativa. Ok, bueno, las áreas metropolitanas son un fenómeno, digamos, mundial. Esto no es una cosa que nos inventáramos en Colombia. Esto existe inclusive desde la antigua Roma. Y de hecho la palabra metrópoli significa mater polis, la ciudad madre, a la que unas ciudades aledañas o pueblos vecinos se le vuelven como territorios tributarios de esa centralidad, ¿cierto? Y de ahí viene entonces que en todo el mundo se organizan modelos metropolitanos en la medida en que las ciudades, y sobre todo después de la revolución industrial, comienzan a crecer de manera pues significativa. Digamos, la población mundial pasó de una población rural a una población principalmente urbana en casi todo el mundo, y eso hizo que las ciudades se volvieran ciudades de millones de habitantes y que ciudades fueran absorbiendo a las ciudades vecinas dentro de las dinámicas de crecimiento. Entonces, por ejemplo, ciudades como Londres o como Roma antigua, que van creciendo pues en la modernidad y van absorbiendo las ciudades aledañas, necesitan esquemas de planificación en el que pues haya una integración con esas ciudades vecinas, y eso es lo que se empieza a denominar áreas metropolitanas en el mundo, no solamente en Colombia. En Colombia, el fenómeno de áreas metropolitanas se comienza a hablar acá desde los años 70, 80, inclusive pensándose justamente en el fenómeno de Medellín, que es la primera área metropolitana del país, que tenía que ver justamente con esto, una ciudad que para esa época estaba por encima del 1,5 millones de habitantes y que estaba ya absorbiendo a los municipios vecinos, o sea que ya había comenzado a tener dinámicas de conurbación muy claras, con Bello, con La Estrella, con Sabaneta, con Itagüí, y dinámicas, digamos, o fenómenos metropolitanos con municipios que todavía no están conurbados, pero que ya están muy cerca de conurbarse. La ley inicialmente, cuando se creó, establecía que uno de los requisitos para que existiera esto era que hubiera conurbación, es decir, que no fuera distinguible un área urbana de la del otro municipio, o sea, que estuvieran los municipios pegados. Sin embargo, pues este modelo de ordenamiento territorial ha ido mutando con el paso de los años y hoy no se exige la conurbación, o sea, eso claramente la ley no lo exige. ¿Qué dice hoy la ley? La ley dice que hoy un área metropolitana es
la forma como es un modelo de planificación territorial en el que 2 o más municipios se unen en torno a un municipio núcleo para planificar de manera conjunta su desarrollo y su ordenamiento territorial. Y que digamos que estas son entidades que hoy tienen funciones bastante etéreas. La ley le ha ido quitando funciones a las áreas metropolitanas o las ha ido como diluyendo, como que cada vez es menos claro cuáles son exactamente las competencias de las áreas metropolitanas. Ese es de hecho uno de los debates que quienes hemos promovido el no, o al menos en mi caso, he sido siempre muy enfático. Es como, venga, explíquenos de manera real, concreta, cuáles son las funciones al final que tiene de verdad la área metropolitana, y sobre todo en un tema o en un par de temas que son como los más concretos y que son los que tienen que ver con temas ambientales o con ser autoridad ambiental, que es una competencia que en principio son de las corporaciones autónomas regionales, y temas relativos a la seguridad, específicamente con la constitución de policías metropolitanas. Y digamos que esos dos fenómenos, yo ahorita que sigamos en la conversación voy a explicar un poco por qué, por ejemplo, en el caso del Oriente Antioqueño, esos dos fenómenos, ninguno de los dos era objeto del área metropolitana por la cantidad de habitantes que tiene hoy el Oriente Antioqueño. Qué bueno que menciones este fenómeno de conurbación, porque ha sido como uno de los puntos en los que más se ha debatido o donde se ha encendido el debate, por ejemplo, en la subregión, ¿cierto? ¿Qué se diferencia que esté esta área metropolitana y que los municipios estén sin ella? O sea que... ¿Cuál es la diferencia en que estemos o no en área en que estemos o no metropolitana? estemos, sí. Yo creo que no es superlativa. O sea, yo creo que la diferencia es muy menor entre... Bueno, y sobre esto hay debates, pues, incluso con gente con la que comparto muchos aspectos de mi posición política. En muchas otras cosas, por ejemplo, en esto tenemos debates. Hay gente que hoy está en el no, que cree que sí hay una enorme diferencia entre tener área metropolitana o no tenerla. Y hay gente del sí que cree que sí hay una enorme diferencia también. Yo, al contrario, creo que realmente las funciones de un área metropolitana, en el caso concreto del Valle de San Nicolás, van a ser bastante reducidas. A ver, en principio las áreas metropolitanas están creadas para identificar unos hechos metropolitanos y trabajar en torno a estos hechos metropolitanos. Pero digamos que eso es bastante etéreo. Lo más concreto es construir el plan de desarrollo metropolitano, que es como plantear cuál es el horizonte hacia el cual se camina, pues, a largo plazo en la consolidación de una área metropolitana en torno a una centralidad, un municipio núcleo. Además de eso, pues digamos que tiene algunas funciones como, relativas al tema de ser autoridad de tránsito en algunos aspectos, hacer autoridad ambiental cuando se supera 1 millón de habitantes urbanos, y eventualmente poder solicitar la consolidación, que no es directamente pues con la creación del área que se crea la Policía Metropolitana, pero cuando se supera 1 millón de habitantes también solicitar la creación a la policía, que es una institución del orden nacional, para que cree una policía metropolitana. Digamos que tiene funciones para coordinar la prestación de los servicios públicos, y dentro de ellos no contamos solo agua, alcantarillado y energía, sino también pensamos en todos otros servicios públicos como saneamiento básico, aseo, reciclaje, disposición de residuos, ¿cierto? Pues, o plantas de acopio de residuos, basureros, es decir. Y bueno, digamos que en términos generales las áreas metropolitanas pueden emprender ciertas obras de infraestructura, pero pues evidentemente eso también dependerá de que cuenten con los recursos para poderlas desarrollar. Entonces, a ver, cuando uno piensa en estas funciones, en el caso del Oriente, uno identifica rápidamente que hay dos fenómenos. El primero es la cantidad de habitantes que tienen los 8 municipios que hoy se plantean para integrar a la metropolitana. Son 230.000 habitantes urbanos, ¿cierto? Los promotores hablan de casi 500.000, pero están incluyendo los habitantes rurales.
Y este es un asunto antitécnico por una razón fundamental. En el año 2022 hubo una discusión entre el área metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia respecto a las competencias, por ejemplo, de autoridad ambiental en los corregimientos de Medellín. Y esto terminó pues cuando se estaba sacando la ley de distritos, que en la ley de distritos se fijó la competencia del área metropolitana frente a las corporaciones autónomas regionales y se estableció que las áreas metropolitanas tienen competencia exclusivamente urbana. Aquí hay una serie de debates, porque entonces eso va... Hoy incluso eso no es del todo 100% claro, no se sabe si es solamente para el caso de Medellín, que es distrito, con la ley de distritos, o si esta ley le implica que todas las áreas metropolitanas del país solo tienen competencias urbanas. Y eso incluso genera una disgregación del territorio, porque entonces lo que hace es que si estos 8 municipios entran al área metropolitana, estarán en área metropolitana sus zonas urbanas, pero sus zonas rurales están bastante en duda. Lo segundo es que por la baja cantidad de población, 230.000 habitantes urbanos, no pueden tener ni funciones ambientales ni funciones de policía metropolitana. Y además de eso, pues digamos que el fenómeno pues, de que sean 8 municipios que en realidad no son municipios enormes, son municipios que sí son grandes, que han crecido, que tienen unas dinámicas de desarrollo muy importantes, y que definitivamente tienen unos problemas comunes que se deberían resolver de manera coordinada. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Estos 8 municipios tienen que hacer unos aportes. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando uno revisa las áreas metropolitanas del país, todas se financian de manera principal de la sobretasa metropolitana, que los promotores del área dicen que es la sobretasa que se le paga hoy a Cornare en el oriente, es decir, la sobretasa ambiental. Y dicen que con la creación, como no tenemos 1 millón de habitantes, el área no va a recibir esa sobretasa. Entonces, cuando uno revisa, por ejemplo, el área metropolitana del Valle de Aburrá, uno se da cuenta de un fenómeno súper concreto. El 70% de los recursos casi que recibe el área metropolitana del Valle de Aburrá son recursos de la sobretasa ambiental. O sea, el área metropolitana funciona con la plata de esa sobretasa. Entonces uno dice, listo, ¿con qué plata va a funcionar la del oriente? La del Valle de San Nicolás. Y uno se sienta a revisar y la plata con la que va a funcionar, en palabras de los propios promotores. O sea, esto no es un dato especulativo, no. Es un cálculo concreto de los propios promotores. Son 5.000 millones de pesos al año. Creo que un poco menos. Ahorita no lo recuerdo, pero pongámosle que sea un poco más. Y eso da lugar a que todo el resto de funciones del área metropolitana queden muy recortadas, porque lo primero que uno necesita para poder funcionar es tener plata. O sea, para lo que sea en la vida, uno necesita algo de recursos, ¿cierto? Claro. Y en el caso de la del Valle de San Nicolás, yo creo que ese es el problema, a mi juicio, principal, y es que va a ser un área metropolitana hiper pequeña. Yo creería que la más pequeña del mundo. No creo que haya ninguna área metropolitana en el mundo con 230.000, con menos de 1 millón de habitantes. Hay muy poquitas en el mundo, hay como 3 en todo el mundo con menos de 1 millón de habitantes. Con menos de 800.000 creo que no hay ninguna. Esta sería la más pequeña de lejos en todo el planeta. Y además de eso, creería yo que también va a ser la más pobre. Tendría algo así como 1 millón de euros al año para funcionar. Lo que pues es uno... O sea, es que hablemos de que un municipio como el Carmen, solo el Carmen, su presupuesto son 120.000, 130.000 millones, el presupuesto real al año, ¿cierto? Entonces digamos que ahí es donde empieza uno a encontrarse con que realmente las capacidades que va a tener el área para funcionar van a ser bastante mínimas. Y eso que la subregión es una región donde se mueve mucho dinero. Sí, claro. Y que es una región pues con muchas potencialidades y que sin duda va a seguir creciendo y se va a seguir desarrollando con o sin área metropolitana. O sea, el crecimiento de la región no depende hoy de que creemos o no creemos área. Y también pues esto para muchos promotores del no, con los que yo no estoy de acuerdo, o sea, que no creemos el área no significa que vamos a lograr parar el crecimiento o el desplazamiento urbano que por ejemplo va a seguir habiendo en el oriente. Eso responde a dinámicas que son muy difíciles de controlar. Tú mencionabas algo muy interesante, que son las autoridades ambientales y que la área metropolitana entraría a hacerla. Entonces, ¿qué pasaría con entidades como Cornare, por ejemplo? Claro, en este caso no habría ese conflicto por el problema del 1 millón de habitantes. O sea, para que haya 1 millón de habitantes en el oriente casi que tendría que haber 5 veces casi, pues más de 4 veces la población que hay hoy en el oriente. Urbana.
Y eso no, pues yo creo que con las perspectivas hoy demográficas de, del país, con las tendencias, incluso con el desplazamiento interno que hay, pues no debido a fenómenos violentos y no de desplazamiento económico, la gente que ya va a vivir a otras regiones, no creo que el Oriente llegue al 1.000.000 de habitantes, nunca. Habrá que ver, pues a mí no me gusta hacer futurología ni soy adivino, ¿cierto? Pues que sí. Pero yo pensaría que es difícilmente el Oriente llegará al 1.000.000 de habitantes. Eso significa que por cada habitante que hay tendría que haber casi 4 nuevos. Y lo veo muy difícil. Entonces hoy no hay como un conflicto de competencias entre el área del Valle de San Nicolás y Cornare. Cornare seguiría teniendo las mismas competencias. Pero entonces eso también significa concretamente lo que acabo de decir hace un momento. Y es que si no tienen las competencias ambientales, la mayor parte de los recursos con los que funcionan las áreas metropolitanas en el país no los va a recibir el área metropolitana del Valle de San Nicolás. Va a ser un área súper pobre. La más pobre, creo que no solo de Colombia, sino del mundo. Entonces hablando pues como de eso que estábamos aquí discutiendo, en tus palabras que has dicho que incluso con amigos que están a favor del no y que no tampoco están como totalmente de acuerdo, sería bueno, tú que has investigado mucho, ¿cuáles crees que serían esos o beneficios o daños con la creación del área metropolitana? Yo le veo concretamente, pues además del problema de que no van a tener con qué funcionar, yo le veo 2 problemas grandes. Pero hablemos primero de beneficios. ¿Qué beneficios crees que puede traer? A ver, evidentemente el Oriente tiene unas necesidades comunes, ¿cierto? Y hay necesidad de que los municipios empiecen a organizarse y a construir en torno a resolver esas necesidades comunes de manera común, ¿cierto? Yo creo que el área metropolitana no es el único instrumento para planificar de manera común. Yo incluso he hecho una serie de propuestas que a mi juicio son mucho más interesantes, comprometen menos la autonomía territorial y que pueden funcionar para el caso del Oriente, pues, o sea, que justo la ley de ordenamiento territorial ha planificado o ha creado otros instrumentos pensando en territorios diferentes a las metrópolis. O sea, es que en Colombia, si uno fuera estricto, en Colombia solo debería haber 4 metrópolis: Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá. Y Bogotá ni siquiera es área metropolitana, tiene un fenómeno distinto que se llama región metropolitana. Entonces, digamos que, a ver, sí es necesario que nos unamos para resolver problemas comunes. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que definitivamente hay unas necesidades, por ejemplo, organizar el transporte en el Oriente de manera conjunta. Y bueno, entonces uno diría, ¿el área metropolitana puede ser una forma de planificar? Sí. ¿Es la única? Yo creo que no. Creo que hay muchas otras formas de planificar el territorio. Y en cuanto pues a las dificultades, ¿yo qué le veo? Primero, que no va a tener plata, ¿cierto?, para funcionar. Y que muchas de las funciones que hoy los promotores defienden o dicen que es lo que se va a lograr con el área metropolitana, pues no se van a poder si no hay ni plata ni se cumplen los requisitos de ley, que en la mayoría de los casos son tener más de 1.000.000 de habitantes. Como mayores problemas yo que veo, el primero es que yo lo que creo es que el área metropolitana del Oriente va a terminar siendo casi que exclusivamente un aparato burocrático. O sea, que los municipios del Oriente van a poner una plata todos los años para que el alcalde de Río Negro, a través de la facultad que tiene por ley de ternar al director del área metropolitana, nombre un director de área metropolitana. Y ese director pueda utilizar ese aparato burocrático para contratar una serie de personas todos los años, ¿cierto? Yo creo que la mayor parte de ese dinero no lo vamos a gastar medio inoficiosamente. Puede que sí salgan cosas buenas. Incluso yo intento pues como no pensar con malas intenciones, con mala fe, aunque ya decía Maquiavelo, piensa mal y acertarás. Yo más bien digo, listo, pues supongamos que vayan con toda la buena voluntad, con toda la buena intención. Realmente creo que nos vamos a gastar la plata principalmente en funcionamiento del área. Y que esto resulta bastante injusto presupuestalmente cuando uno piensa cosas como esta. Un municipio como el Carmen le va a aportar algo así como 500 millones de pesos anuales al área metropolitana al principio. Luego eso va a subir.
pues seguramente por la inflación, etcétera. Y habrá seguro acuerdos metropolitanos para obligar a que los municipios aumenten su aporte. Pero solo con esos 500 millones, que eso parece muy poquita plata, pues para un municipio que tiene 130.000, ustedes van y revisan. Y programas como Mujeres y Equidad de Género y Diversidades Sexuales reciben hoy en el Carmen algo así como 100 y pico de millones al año. O sea que el área metropolitana recibiría 5 veces más. O cosas como el programa de atención y prevención de desastres recibe unos 150 millones al año en el Carmen. El área metropolitana, en el caso del Carmen, tendría en la participación del presupuesto 3 veces lo que reciben programas que a mi juicio son mucho más relevantes para mantener funcionando el territorio. Ese entonces es el primer problema que le veo, que por la poca plata y por las pocas funciones que tiene el área, eso casi que va a hacer gastarnos un montón de dinero en una cosa que no va finalmente a ser un gran ente coordinador del territorio, sino pues sobre todo un gasto en burocracia. Y el segundo gran problema es que de todas maneras los hechos metropolitanos iban a definir cierta planificación en torno a la prestación de los servicios públicos. Y yo ahí sí veo un riesgo, inclusive más allá de los acueductos veredales, porque yo creo que, y como abogado estaría pues en esa discusión si en algún momento se intentan meter con ellos, de decir no es competencia del área de este tema, por ser rurales. Digamos que más allá del tema de la prestación del servicio de agua, aunque creo que hay riesgo sobre ello, yo lo que veo principalmente es un riesgo sobre 2 servicios concretos. El servicio de recolección de basuras y del acopio de esa basura en el relleno sanitario, y la necesidad que tienen los municipios, digamos, más acomodados del oriente, El Retiro, Río Negro, municipios como Guarne, de buscar un nuevo lugar en el cual disponer las basuras, porque hoy pues no lo tienen. Y que seguramente va a estar en los municipios periféricos del oriente. Y en ese caso, por ejemplo, yo pensaría que uno de los que deben estar mirando con mucho antojo es el Carmen de Viboral, que es uno de los pocos municipios en Colombia que hoy tiene más de 15 años de vida útil de su relleno, o sea que todavía le quedan más de 15 años de relleno, que tiene medio resuelto el problema del relleno sanitario. Ese es el primero. Y el segundo tiene que ver con el negocio del reciclaje. En el oriente antioqueño, de hecho, hay una larga discusión con este problema del reciclaje y con las zonas exclusivas de prestación de ese servicio. Y hay una empresa en la que además tiene participación justamente la familia del senador Esteban Quintero, que hoy tiene una exclusividad en la prestación de servicio en algunos municipios, como el caso del Carmen de Viboral. Y eso ha sido y eso ha sido en contra, de alguna manera, de los propios recicladores de oficio. De hecho, el Carmen hoy está en un embale grande con esta empresa. Hoy estamos en un problema gigante en el que esta empresa cobró servicios de recolección de reciclaje durante años que no recogió porque los recicladores del Carmen lo recogieron, ¿cierto? Y entonces La Cimarronas, que es la empresa que está encargada del aseo, le pagaba por la recolección a los recicladores, pero esta empresa también la está reclamando. Yo creo que ese va a ser uno de los hechos metropolitanos y que detrás de eso pues hay un enorme negocio que hoy se mueve en el mundo, que es el negocio del reciclaje y que digamos que la Corte Constitucional ha protegido a los recicladores de oficio, que en la mayoría de los casos son personas que están casi en el margen de la miseria, protegiéndolas pues para que tengan algo que vivir, y que sobre eso yo creo que hay una enorme especulación para mejorar incluso todavía más el negocio que hay en la recolección de residuos pues reciclables. Una de las preocupaciones que hay son los recursos hídricos, que es uno de los puntos por los que se ha debatido el área. Y también se dice que es una votación o una consulta popular antidemocrática, porque solo el 5% elegirá por el resto del territorio, ¿cierto? Tú como abogado podrás explicarnos esto mejor que nosotros. Con respecto al tema de la gobernanza del agua, pues yo creo que sí hay un riesgo, y es que concretamente el área metropolitana sí tiene una competencia de coordinar la prestación de los servicios públicos, y dentro de ellos tendrá la competencia de coordinar la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Ese no lo veo como uno de los mayores riesgos del área. Sin embargo, ese sí puede ser un antojo eventualmente, porque, de todas maneras, tienen la competencia, y digamos que sobre eso ha habido debates largos en la historia del Oriente.
Sobre todo lo que creo es que el Oriente ha ejercido una enorme presión sobre el recurso hídrico, el crecimiento demográfico del Oriente. Hoy estamos en una situación compleja. Y en el momento en que esto se vuelva cada vez más caótico, dependerá si estamos en área metropolitana o si no estamos en área metropolitana. De ahí dependerá quién toma la decisión de cómo nos organizamos frente a la prestación de ese servicio, ¿cierto? Y creo que pues ahí hay un riesgo enorme. Si estamos en área metropolitana, lo que hay que decir es que los municipios van a perder el control en la toma de las decisiones. ¿Los alcaldes participan en la Junta Metropolitana? Sí, pero el poder de veto sigue existiendo. El alcalde de Río Negro es el que tiene la competencia principal. Pero además el alcalde de Río Negro, que es el municipio núcleo, tiene la función de ternar al director del área metropolitana y este tiene una serie de funciones administrativas dentro del área que están por encima de la autonomía de los municipios. De hecho, pues la propia ley 1625 dice que los acuerdos metropolitanos y las resoluciones metropolitanas están por encima de los actos administrativos de cada uno de los municipios. Entonces, digamos que sobre estas materias, eventualmente sí se va a perder, digamos, gobernanza sobre esos recursos, ¿cierto? Y sobre lo antidemocrático, es que la ley establece lo que llaman umbrales de participación para que una consulta popular se considere válida. En Colombia es curioso porque prácticamente todos los mecanismos de participación ciudadana tienen unos umbrales altísimos. Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan la consulta anticorrupción hace unos 2 o 3 años, que saca 12 millones de votos y aún así no pasa, ¿cierto? Porque no logra alcanzar el umbral que tenía que alcanzar. Mientras tanto, a la consulta de áreas metropolitanas le han ido bajando el umbral a lo largo de los años. Primero lo bajaron al 25% y luego lo bajaron al 5% de participación. Entonces, claro, quienes dicen que esto es una medida antidemocrática realmente tienen razón, porque lo que han hecho es, se supone que la consulta popular y que la unificación de un territorio en torno a una centralidad, porque es que las áreas metropolitanas son como un paso intermedio entre dejar de ser varios municipios para convertirse básicamente en una sola entidad administrativa. O sea, es como un paso intermedio para que en el futuro simplemente se construya una sola ciudad que ha absorbido a todas las aledañas, ¿cierto? Al menos así funciona en el resto del mundo. Eso debería contar con el mayor respaldo popular posible. Y lo que ha sucedido es que realmente estas iniciativas no han tenido un enorme respaldo popular. O sea, han tenido promotores, siempre han tenido personas que de muy buena fe o con malas intenciones lo defienden o lo atacan. Ha sido un asunto dentro del debate. Pero digamos que no ha sido un asunto como principal. Realmente no ha sido como una cosa que uno diga, popularmente la gente ha dicho, creemos un área metropolitana. No. Y lo que han hecho es bajar el umbral para poder lograr alcanzar el margen de participación que se ha necesitado. De todas maneras, pues esa es la ley hoy. Yo creo, hay algunos que dicen que es inconstitucional, yo no lo creo. Yo creo pues que el legislador puede fijar esos umbrales. Y ahí está la discusión y pues sobre eso, sea lo que sea, hoy la ley pues lo determina así y en el principio creería que deba votar, aunque pues también quisiera contar que junto a algunas otras personas, a la representante Jennifer Pedraza, al diputado Luis Peláez, a Kevin Jiménez, el concejal de la CEA, presentamos una demanda hace unos meses y esta semana nos la admitieron contra el proceso de convocatoria a la área metropolitana, porque realmente yo creo que no por el margen de participación, sino porque en el procedimiento se cometieron por ahí 4 o 5 errores, a mi juicio bastante graves, y sobre todo uno muy fundamental, que es la formulación de la pregunta que se le va a hacer a la gente, porque a la gente le van a preguntar si está de acuerdo con que se conforme el área metropolitana del Valle de San Nicolás. Y esa pregunta es incorrecta, porque la pregunta tendría que hacerse a cada municipio. ¿Usted está de acuerdo con que la Ceja integre el área metropolitana del Valle de San Nicolás? ¿Usted está de acuerdo con que el Carmen integre? Así debería hacerse. Listo, Alejandro, ya estamos sobre el tiempo. Igual creo que este viernes en el debate podremos extender toda esta información y todo lo que no pudimos alcanzar a decir acá. Gracias por acompañarnos y ayudarnos a dar más claridad en este tema. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Qué pena porque de pronto me extendí mucho en la respuesta. No, al contrario, es lo ideal. Con esto justamente podemos ver también esos diferentes puntos de vista, podemos también acercarnos más porque hay muchas personas que incluso viven en el Valle de San Nicolás, no saben qué es lo que se va a hacer
o incluso que se va a hacer, y en ese caso pues también te agradecemos por toda la disposición, y yo creo que esto también es una buena oportunidad para invitar a la gente, justamente si tiene el poder de decisión, independientemente de si es sí o no, que vaya y vote y diga qué es lo que quiere para el Valle de San Nicolás. Claro. Hoy estuvimos en la cabina Juan Pablo Cardona Y Juan Pablo Ortiz. Este es un podcast de La Urbe grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y TikTok y @delaurbe_lab en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestro sitio web.